Sí, Voy a profe, sin compartir, problema. listo, voy a compartirles aquí mi pantalla. Espérenme, yo de una vez comparto con audio. Enseguida lo voy a necesitar, entonces no voy a compartir. Y por favor me indican si visualizan la pantalla. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, con las muy buenas noches para ustedes. Espero se encuentren muy bien, que hayan iniciado un muy buen 2026 y que sea muy productivo y muy positivo para todos ustedes y sus familias. Eh, Damos inicio entonces a nuestro encuentro sincrónico número 3, que tiene como objetivo trabajar todo el componente de la estructura de diseño instruccional para la digitalización o virtualización de contenidos y que es, digamos, ya el punto central y para el cual pues muchos de nosotros eh, construimos los contenidos temáticos en aras a que para los estudiantes y los diversos públicos pues se puedan disponer a través de múltiples medios de información y de comunicación. En este caso, como estamos hablando de contenidos académicos, pues muy seguramente se despliegan todos ellos a través de plataformas virtuales o LMS como se conoce. Lo que vamos a abordar hoy es muy corto, diría yo, y muy puntual, porque nos vamos a centrar realmente como en estos cinco componentes principales que de alguna forma pues dan sentido y razón al por qué se plantean contenidos académicos de calidad y que finalmente pues el propósito es que, vuelvo y repito, se puedan disponer en diferentes medios para que sean consumidos y sean utilizados y aprovechados por los diferentes públicos. Definiciones de diseño instruccional, desarrollo de competencias para la educación virtual, elementos visuales y construcción de materiales educativos, estrategias para la virtualización de contenidos y ya lo que se plantea como la elección y el ejercicio práctico con inteligencia artificial, que realmente es en lo que se centran las dos actividades que ustedes deben desarrollar en esta unidad número 3 o en este módulo número 3. Creo que ya algunos incluso han logrado avanzar en su desarrollo o por lo menos las han logrado analizar y ya enseguida pues digamos que entro a puntualizar sobre las mismas. En este orden de ideas, el propósito entonces de esta presentación o de este encuentro sincrónico es poder presentarles a ustedes una visión global de lo que es la educación digital y que se pueda mirar esta como un ecosistema interconectado, y por eso pues digamos que ustedes lo ven así, donde la tecnología, el contexto y las personas pues se logran unir o logran converger en ese mismo lugar para poder generar experiencias de aprendizaje significativas. Y hoy más que nunca, pues la educación no tiene fronteras. Vemos que nosotros desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar donde tengamos conectividad y podemos, pues, digamos, estar no solo consumiendo y utilizando y nutriéndonos de información y de contenidos, sino que también podemos estar diseñando, desplegando, publicando y colocando al servicio de diferentes usuarios, pues múltiples formatos, múltiples recursos y contenidos académicos en entornos, digamos, para un mundo que cada vez más es más interconectado y donde, pues, digamos, todas esas decisiones pedagógicas que nosotros tomemos, y no solo diría yo pedagógicas, sino comunicacionales, pues pueden impactar no solo a nuestros estudiantes, sino que pueden ser vistos y pueden ser utilizados y pueden ser aprovechados por múltiples usuarios en una red global que eh, todos los días pues nos está presentando mayores posibilidades de estar informados. Todo parte inicialmente, voy a colocar aquí el punterito, de un análisis de necesidades. Eh, ¿Por qué? Porque pues digamos que todo diseño educativo tiene que ser consciente, tiene que ser intencionado,
tiene que cumplir un propósito o perseguir, digamos, como una ruta de enseñanza-aprendizaje y que finalmente pues le permita a las personas poder mejorar sus competencias y poder adquirir nuevos conocimientos. Entonces, siempre para nosotros hacer la construcción de cualquier tipo de contenido para los diferentes medios, pues siempre habrá que hacer un análisis inicial de cuáles son las necesidades que tienen esos usuarios o cuál es el objetivo y el fin de esa construcción. Debemos apuntar siempre a que, pues digamos, haya un aprendizaje significativo y relevante que responda a qué, al contexto real de nuestros estudiantes y a las necesidades de aprendizaje que tienen los mismos. Por supuesto, exige fomentar unas habilidades críticas esenciales, como es el pensamiento analítico, como es la comunicación digital, como es la resolución de problemas, como puede ser la colaboración o el trabajo colaborativo. Y finalmente, pues debe potenciarse con qué? Con escenarios reales de creatividad e innovación, que creo que aquí es, digamos, donde ya se genera el valor y se marca la diferencia de cada uno de esos contenidos o de cada uno de esos recursos o que nosotros estemos colocando al servicio de las personas. Y finalmente, pues cierro esta idea para que, donde realmente para que este enfoque funcione, pues qué es lo que nosotros necesitamos definir o necesitamos tener unas estructuras claras que nos ayuden a planificar experiencias formativas intencionadas. Y es allí donde realmente cobra sentido y cobra valor todo lo que vamos a abordar en esta presentación frente al diseño instruccional. Seguidamente, entonces, los voy a invitar a que veamos este videito. Es un video promocional que es realmente muy corto, pero que, pues, digamos, nos plantea, y ya enseguida ustedes me lo confirmarán, pues, un aspecto de lo que hoy podemos estar enfrentando con todas estas disrupciones, con todas estas tendencias y finalmente con lo que está marcando, pues, ahorita el auge de todas estas inteligencias artificiales con el propósito de potenciar siempre nuestra productividad y nuestras capacidades y maneras de relacionarnos y maneras de trabajar. Le voy a dar play, yo creo que lo deben de estar escuchando porque estoy compartiendo con audio, está habilitado el audio, entonces vamos a ver. Entonces, digamos que el objetivo de este video es que, pues, si bien todo está basado en tecnología, lo comento acá, digamos que la tecnología, por avanzada que sea, no tiene sentido si finalmente no hay un propósito humano. Este video creo que nos puede traer a colación o nos puede recordar que lo verdaderamente valioso, pues no es la perfección mecánica, y en este caso de la máquina, sino la capacidad de qué, de cómo cierra el video, de lo que nosotros podamos disfrutar, de lo que nosotros podamos crear, de cómo nosotros nos relacionemos, de cómo podamos conectar con las demás personas que, digamos, con las que estamos trabajando, con las que nos estamos relacionando. Y ya en nuestro rol como docentes, pues digamos que la invitación es no temer a todas estas tendencias o a todo este tipo de tecnologías, en especial pues la inteligencia artificial, sino que el llamado es a que realmente podamos aprender a utilizarla y a aprovecharla para potenciar eso que a nosotros nos hace únicos, que ¿qué es? Es nuestra capacidad humana, es nuestra sensibilidad, es nuestra empatía, es nuestra creatividad y es finalmente todo ese, digamos, valor que nosotros
generamos al colocar al servicio de los demás todas nuestras experiencias y todos nuestros conocimientos. Y aquí me gustaría que pues, cada uno de ustedes nos regalara, digamos, de manera breve, qué le deja este video o realmente qué lograron observar y qué pueden concluir con el mismo. Los escucho. Eso sí, día uno, no todos a la vez. Yo. Profe, sí, adelante, adelante. No, profe, lo que yo pensaba era que, bueno, listo, hay algunas actividades que si no se disfrutan no tienen sentido hacerlas, pero más allá de eso, entonces pensémoslo, por ejemplo, en el esfuerzo cognitivo que estamos dejando de tener al usar la inteligencia artificial todo el tiempo en tareas que, si bien pueden ser operativas y nos ayudan a agilizar los procesos, también pues está limitando como nuestra capacidad de ser un poco más creativos, de buscar la inspiración, de buscar la innovación. Entonces, también pues como comprender que no es solo cuestión de disfrutarlo, sino también de retarnos, de que si no significa pues como un reto para nosotros, también va a dejar de tener sentido. Muchas gracias, Isabel. Y efectivamente así es. Y digamos que por eso digo que no podemos tener una alta dependencia a las máquinas o por lo menos a este tipo de tecnologías y hoy, como tú lo relacionas con la inteligencia artificial. Si bien yo diría que no podemos depender 100% de ella, pues sí, la idea aquí, la invitación es que a que podamos interactuar con la misma, que sepamos interactuar con la misma, sepamos utilizarla y aprovecharla realmente. Yo digo que dónde tiene sentido y dónde tiene valor en esas actividades que se vuelven realmente repetitivas y mecánicas para liberarnos de las mismas y poder incluso aprovechar esos espacios para ser mucho más creativos, para innovar, para tratar de hacer las cosas de manera diferente y por supuesto para seguirnos retando. Yo creo que ahí es donde está el quid del asunto. Muchas gracias. Adelante, Mónica y David. Y Evelyn, si quiere participar también, bienvenida, que no la había saludado. Profe, bueno, no, pues sobre todo ser conscientes de que no nos debemos comparar con la máquina, que no debemos perder la esencia de lo que somos como ser humanos, ¿cierto? Pues veía las caras de las personas al no ser capaz de funcionar al ritmo de las máquinas, pero justamente ahí está pues como lo interesante, ¿no? Que podemos disfrutar de una forma distinta las actividades que hacemos cada día. Así es. Realmente no es una competencia, es cómo colocamos al servicio de nosotros para hacernos un poco más eficientes y productivos esas tecnologías que tenemos al alcance. Realmente ahí es donde ellas generan valor como tal. Y por aquí nos dice Evelyn que la tecnología, por más avanzada que sea, es solo una herramienta. Si no hay pensamiento crítico, por más avanzada que sea, no garantiza una conexión humana. Y efectivamente esa es una muy buena conclusión y reflexión sobre el video. Te escuchamos, David, y gracias, Evelyn. Gracias, profe y colegas. Pues es que en la tradición judía, mucho antes de nuestra era de inteligencia artificial, la tradición judía ya se enfrentaba a la pregunta de qué ocurre cuando las personas creamos algo poderoso, en este caso, la inteligencia artificial, semejante a los poderes de la vida, pero carente de algo esencial. Y eso esencial se revela al final del comercial y es el disfrute de los pequeños detalles de la vida. Fíjate que cuando muestran a los humanos siempre los muestran en compañía. Están con amigos, relacionándose, están haciendo ejercicio, trotando o disfrutando del sabor de una rica cerveza. Eh, eso, eso es lo que tenemos nosotros que hacer con la inteligencia artificial,
eh, llevarle vida, llevarle, llevarle vida a algo que pareciera que no la tiene, ¿sí? Llevarle emociones y sentimientos para que esas respuestas que pueden verse muy mecanizadas cuando uno le hace un prompt, una pregunta a la inteligencia artificial, a Copilot o a la herramienta que uno utilice, pues hombre, con nuestro saborcito humano, con nuestro toque, nuestro flow humano, le imprimamos más vida en un soplo divino para que sea más gustoso al cerebro humano cuando lo lee o cuando lo estudia o cuando lo aprende. Esa es para mí la reflexión de ese spot, de ese comercial de Michelob. Muchas gracias, David. Así es. Y efectivamente tú tocas un punto importante y es, miren que en ningún momento mostraron personas solitarias. Todas estaban siempre, cuando Correcto. salieron a trotar, había la compañía al lado. Cuando El estaban robot sí estaba haciendo solo siempre. spinning y el robot siempre solo, Sí, sí, siempre solo, exactamente. sí. Y creo que ahí es donde se marca una gran diferencia en lo que nosotros somos y lo que nos debe caracterizar siempre y El, que creo que nos caracteriza como personas. el poder de relacionarnos. Ujú, tal cual, así es. Bueno, muchas gracias por sus valiosos aportes y era pues digamos algo que quería compartir con ustedes como apertura para este encuentro. Seguidamente, entonces ya nos adentramos en todo lo que tiene que ver con la definición y cambio de paradigmas en educación virtual. Y lo que se busca, o lo que planteo en este slide, es explicar cómo el diseño instruccional no es solo una técnica, sino una herramienta estratégica que responde a un cambio profundo en los paradigmas educativos. Y ustedes se preguntarán por qué. Y el por qué es el sentido de todo esto es que en la educación virtual, pues no solo cambiamos el medio, o sea, yo ya no estoy en un aula de clase de manera presencial, utilizando un TV o utilizando unas diapositivas o utilizando el tablero con la tiza o el marcador, los diferentes recursos que tenemos, sino que cambiamos el medio y también al cambiar el medio, pues cambiamos la forma de pensar la enseñanza. ¿Por qué? Porque debemos pasar de planificar contenidos, es decir, de lo que yo voy a dictar y voy a trabajar hoy y voy a compartir con mis estudiantes, realmente ¿a qué? A diseñar experiencias significativas de aprendizaje. Y ahí es donde se torna o se toma el diseño instruccional como una planificación estratégica que busca generar aprendizajes significativos y efectivos en donde en todos los diferentes entornos digitales en los que se pueden entrar a desplegar y en los que se pueden entrar a publicar y en los que se pueden compartir. Este proceso, pues digamos que se da en un marco de cambio de paradigmas y de definición y relevancia, donde ya no enseñamos desde la simple transmisión de un conocimiento, de un contenido, de un comunicado, sino que lo que se busca desde allí es que a través de la construcción activa y significativa del conocimiento, pues logremos encauzar esas necesidades de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para potenciar los conocimientos que ya tienen, para mejorar sus competencias y para permitirles ser mucho más productivos y ser mucho más eficientes en el entorno laboral en el que posteriormente, pues digamos, vayan a desempeñarse. A la luz de todo este diseño instruccional, entonces, pues, como hemos visto a lo largo del encuentro sincrónico 1 y 2, también vuelven a aparecer acá los enfoques y en este caso, pues digamos que desde el diseño instruccional destacamos 3 enfoques principales, que son 3 enfoques pedagógicos claves que nos permiten realmente poder desarrollar una buena propuesta de diseño instruccional que tienda ya finalmente a incorporar experiencias de aprendizaje para que nuestros estudiantes realmente puedan y logren aprender a través de todos estos medios. Se habla del constructivismo,
¿Por qué? Porque, pues, digamos, lo que busca es que el estudiante construya su propio conocimiento y nosotros simplemente como docentes cumplimos ese rol de ser guías, de ser acompañantes, de ser facilitadores y de ser, digamos, motivadores y promotores de todos esos componentes que se están creando y que se están disponiendo en esos medios. Es sociocrítico. ¿Por qué? Porque el aprendizaje como herramienta, pues digamos, lo que busca es transformar la realidad de los estudiantes. Y finalmente tiene que ser un aprendizaje significativo, ya que todo el contenido, pues debe tener un sentido, debe tener un propósito, debe tener una intención y, por supuesto, una conexión con la vida real del estudiante, allá donde el estudiante se está moviendo y que siempre se denomina el sector real, que creo que ahí es donde finalmente pues nos damos cuenta si lo que estamos enseñando y lo que nuestros estudiantes están aprendiendo realmente sí les está sirviendo para la vida. Y toda esa relevancia, pues, es la clave ¿para qué? Para poder personalizar, para poder adaptar, para poder fomentar ese aprendizaje autónomo que van a desarrollar nuestros estudiantes a través de estos diferentes medios y a través de estos diferentes enfoques. Donde para aplicar estos enfoques en lo digital, realmente ¿qué necesitamos? Entender cuáles son las estructuras que finalmente le dan vida, que le dan sentido y forma a un curso virtual. Y ese es el corazón y ese es el propósito principal de definir y de trabajar y de desarrollar un diseño instruccional. En aras, digamos, a que realmente se pueda dar ese objetivo, ese fin último, pues siempre tendremos que ir integrando contenidos y tecnología para que realmente ese diseño instruccional pueda operar y pueda funcionar sin ningún tipo de dificultad. Un buen diseño instruccional, pues digamos, nunca va a empezar por la tecnología y nunca va a empezar por el contenido, sino ¿por qué? Por comprender al estudiante, por contextualizar el estudiante y por conocer y saber cuáles son esas necesidades o propósitos de formación con los que vienen nuestros estudiantes para finalmente nosotros determinar qué es lo que les tenemos que entregar y que ellos logren realmente cubrir, digamos, como esas necesidades o esos requerimientos que se plantean desde el comienzo. En el marco de esta integración de contenidos y tecnología, para poder, digamos, lograr un buen diseño instruccional, entonces se dan 5 pasos esenciales y aquí, digamos, que se plantean en su respectivo orden. Lo primero es realizar una integración de contenidos. El contenido debe ser pertinente, el contenido debe estar alineado con los objetivos, el contenido debe responder a unos planteamientos curriculares, pedagógicos, metodológicos y didácticos que plantean las instituciones. Y finalmente tienen que ser pensados para poder transformar las realidades de los estudiantes. ¿Todo parte de qué? De unas necesidades formativas, donde se tiene que analizar qué necesita aprender el estudiante, con base en qué, en ese contexto actual que nosotros como docentes logremos, digamos, construir en ese arranque o inicio de todo el proceso. Tenemos que conocer cuáles son las características de los usuarios, en este caso de nuestros estudiantes, para poder determinar cuáles son las necesidades de personalización que necesita ese diseño instruccional o necesitan esos contenidos. ¿A quién le hablo? ¿Cuáles son sus estilos de aprendizaje? ¿Cuáles son los retos que enfrentan? ¿Desde dónde se están conectando? ¿Cuáles son sus, digamos, posibilidades de tiempo, de espacio, de recursos tecnológicos y digamos que son esenciales para poder determinar cuáles son los medios y cuáles son, digamos, los mecanismos que yo debo utilizar para poderle entregar todo ese contenido? Tiene que haber, por supuesto, una secuencia lógica. El contenido siempre debe avanzar de lo simple a lo complejo y siempre tendrá que ser un viaje de aprendizaje progresivo. Yo, digamos que voy partiendo de un contexto, luego voy llevando
el estudiante realmente a unos conocimientos específicos y finalmente pues ya lo trato de buscar que se pueda dar esa aplicación, esa resolución de problemas, ese planteamiento de proyectos, esos análisis de caso y todo lo que hemos visto a lo largo del diplomado y que por supuesto le vaya permitiendo al estudiante aprender gradualmente. Y como último punto, pues ahí sí ya, después de tener todas y cada una de estas, de estos ítems o de estas bases, pues entonces ahí sí vengo a seleccionar la tecnología. ¿Por qué? Porque después de tener un buen ya contenido planteado, después de tener unas estrategias de aprendizaje, sus objetivos, después de haber desarrollado todos los temas, de haber planteado las diferentes actividades con las que se van a evaluar, etcétera, etcétera, pues entonces yo ya determino cuáles son las herramientas que me permiten a mí potenciar esa propuesta de aprendizaje y que finalmente pues sea tan expedito, sea tan claro, sea tan fácil de manejar que no le complique la vida a ninguno de nuestros estudiantes o de los usuarios que van a utilizar dicho recurso. Aquí la tecnología debe servir al propósito educativo o al fin comunicacional o a la propuesta de relacionamiento o de trabajo colaborativo y no al revés. No es adaptarnos nosotros a la tecnología, sino que la tecnología realmente sea tan simple y digamos que vaya casi que de manera transparente que permita que todo el proceso fluya sin ningún tipo de dificultad. Una vez entonces entendemos estos elementos, podemos realmente sentarnos y construir propuestas pedagógicas que tengan un tinte mucho más interactivo, que sean adaptadas, que incluyan o incorporen gamificación y muchos otros elementos de interacción, de colaboración y de comunicación que vamos a ir viendo más adelante. En este sentido, entonces, la creación de contenidos relevantes y de valor, eh, pues digamos que es finalmente lo que se persigue. Hoy más que contenido abundante, que ya sabemos que está por todas partes, simplemente nosotros entramos a un navegador o perdón, a un buscador, cualquiera el que utilicemos, y uno con solo hacer una búsqueda, pues ve la infinidad de recursos que traen, unos buenos, unos malos, unos pésimos, ya es la capacidad de selección y de búsqueda que cada uno de nosotros tengamos. Pero hoy más que contenido abundante, lo que necesitamos es contenido con sentido, con propósito y con conexión a esas realidades en las cuales se están moviendo nuestros estudiantes. En este slide, entonces, abordamos finalmente como tres componentes que nos plantean cómo diseñar contenido educativo que realmente genere impacto. Y ahorita con los ejemplos que les voy a ir mostrando, pues ustedes van a validar realmente todo lo que enseguida les quiero, digamos, poner en contexto. A nivel del diseño de contenidos, entonces no se trata solo de crear materiales, sino de que estos sean actuales, sean atractivos y que permitan despertar la curiosidad y la motivación en nuestros estudiantes. Además, deben de ser simples, claros y lo suficientemente originales como para romper con la monotonía. O sea, no se trata de coger un libro, venir y publicárselo a mi estudiante y empezar, digamos, el desarrollo completo del mismo tal cual se plantea, ¿no? Hay que, digamos, entrar ahí a generar otro tipo de dinámicas. Tiene que haber una autenticidad y una contextualización. ¿Por qué? Porque cada tema debe conectar con situaciones reales. El contenido debe sonar como algo que pasa en la vida y en el trabajo, y no solo, pues digamos, en los textos, en los libros, en las bases de datos especializadas, en las referencias, en materiales teóricos complementarios, etcétera, etcétera. Y por supuesto, tienen que tener un valor y una aplicabilidad. Lo relevante es que el estudiante a través de, digamos, la conexión que tenga con estas herramientas y con estas plataformas y posteriormente ese uso, consumo, utilización que tenga de esos contenidos, pues pueda entrar a determinar realmente si esto le sirve, si esto lo puede aplicar
dónde lo puedo aplicar y finalmente cómo me potencia esas habilidades, esas competencias, esos conocimientos que yo ya, digamos, traía conmigo cuando decidí formarme o decidí estudiar X, Y, Z programa o asignatura. Y acá, pues digamos que entra un aspecto relevante como el impacto práctico, donde el contenido pues logra transformar esas experiencias y no solo se queda como un material más o como un recurso informativo más. Listo. Todos estos elementos en sí, pues digamos que son los principios básicos de un diseño gamificado que finalmente conecta con el estudiante y lo motive a aprender. Porque si yo finalmente llego a una plataforma y la cargo de más contenidos que ya el estudiante incluso desde un navegador, desde un buscador, los puede encontrar, pues digamos que creo que se perdería el sentido completo y el fin último de poder diseñar experiencias de aprendizaje significativas y relevantes para nuestros estudiantes. Eh, este desarrollo de competencias entonces en la educación virtual, pues digamos, lo que busca es que no solo enseñar y compartir y disponer contenidos, sino realmente formar competencias para la vida digital y profesional de nuestros estudiantes. Y por eso digamos que se plantea aquí un recorrido en una línea de tiempo eh, con 6 pasos que muestran un proceso integral que debemos desarrollar nosotros o que debemos encauzar nosotros como docentes para poder desarrollar esas competencias de nuestros estudiantes en entornos virtuales. ¿Todo parte de qué? De tener definidas unas metas claras, con objetivos definidos que se alineen a las tareas con competencias específicas. Tienen que haber unas guías y criterios donde el estudiante necesita referencias claras para poder avanzar con autonomía. Tienen que haber unas fuentes confiables, donde, pues digamos, aquí lo que se trata es de que formemos habilidades de búsqueda e investigación rigurosa en nuestros estudiantes y, por supuesto, pues digamos que los motivemos a que consulten realmente fuentes serias para poder, digamos, apalancar o para poder apoyar todos los desarrollos académicos que se van planteando. Sin lugar a dudas, y ahorita más que nunca, tiene que haber un pensamiento crítico donde se evalúe la información eh, por su importancia y finalmente por las fuentes de las cuales, pues digamos, la estemos consumiendo. Tiene que haber una aplicación práctica. ¿De qué? De todas esas competencias para que se puedan fortalecer sin lugar a dudas las competencias y que podamos entrar a generar retos y, digamos, resoluciones claras de problemas en nuestros estudiantes. Y tiene que haber una síntesis y transferencia de conocimiento donde finalmente buscamos que el estudiante traslade el conocimiento a esos contextos donde finalmente se va a desenvolver o en los cuales está participando. Este enfoque entonces no solo mejora el aprendizaje, sino que potencia la capacidad de nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para resolver problemas reales en todos estos entornos, digamos, tan cambiantes y tan dinámicos que hoy nos está planteando el mundo actual. Uno de los aspectos importantes entonces acá, y creo que no solo en entornos digitales y no solo en el diseño instruccional y no solo en experiencias significativas de aprendizaje, construcción de las mismas, pues digamos que un aspecto relevante sigue siendo la comunicación. Y es ese efecto de doble función que debe cumplir la misma, dualidad y diversidad en la comunicación para poder, digamos, ser eficientes y efectivos en un entorno virtual de aprendizaje. Este slide, pues digamos que lo que busca es recordarnos que la comunicación en entornos virtuales cumple esa doble función. ¿Cuál es esa doble función? Digamos, de aprender a través de la comunicación, que lo vemos aquí al lado izquierdo, y finalmente enseñar mediante la comunicación.
¿Por qué aprender? Porque pues el estudiante construye conocimiento en qué momentos. Lo veíamos ahorita en el video, al interactuar, al dialogar, al compartir, al trabajar colaborativamente. Y digamos que todos estos elementos lo que hacen es impulsar la comprensión y el desarrollo eficiente de todas esas, digamos, propuestas que se incorporan al interior de esas propuestas de aprendizaje significativo o de esos contenidos instruccionales o de esos recursos que estemos colocando nosotros al servicio de los estudiantes desde las diferentes herramientas. Y por supuesto, pues el rol docente va más allá de qué, de transmitir un conocimiento, de transmitir un contenido, de transmitir una información, sino que lo que se trata es que realmente guíe, aclare, retroalimente y logre mantener ese espíritu de motivación, de curiosidad, de creatividad en los estudiantes para que pues realmente se pueda dar y pueda ser enriquecido ese proceso. Esto se articula realmente que a través, pues, digamos, de tres formas esenciales y lo vemos acá: comunicación sincrónica, comunicación asincrónica y comunicación mixta, donde desde cada una de ellas, pues, digamos, se debe de aprovechar al máximo todos los recursos, todos los dispositivos, todos los medios que se tengan al alcance para poder lograr, digamos, una comunicación asertiva y una comunicación eficiente. En la educación virtual, pues digamos que no basta con tener buenos contenidos. Yo puedo tener un contenido demasiado elaborado con la calidad y rigurosidad necesaria, con todas las fuentes actualizadas y demás. Y si finalmente lo coloco y lo dispongo de X y Z manera que no es eficiente, no es llamativa, no es efectiva para mis estudiantes, pues digamos que no va a tener ese impacto que nosotros quisiéramos tener. Entonces, por eso no basta solamente con tener buenos contenidos, con tener buenos materiales, sino que hay que saber cómo presentarlos, cómo integrarlos y finalmente cómo logramos esa interacción significativa de nuestros estudiantes con los mismos. En este slide, pues digamos, se plantea la interacción y la presentación efectiva de estos contenidos como uno de los aspectos fundamentales para potenciar ese aprendizaje digital o a través de dichas plataformas. ¿Donde qué? Donde la interacción, la gestión y seguimiento, la presentación clara y los diferentes formatos, pues digamos que nos permiten poder lograr o poder tener una presentación estratégica y una interacción activa que finalmente transforme la experiencia virtual en algo dinámico, en algo llamativo y en algo significativo para nuestros estudiantes. No es simplemente utilizar plataformas, utilizar medios y publicar contenidos por publicarlos, porque pues digamos que ese no es el sentido que se plantea en el marco de la educación virtual. El aprendizaje significativo, pues por supuesto sabemos que no ocurre solo. Este se construye desde qué? Desde una experiencia individual, desde una colaboración colectiva y desde, por supuesto, y para mí lo más importante, esa mediación activa y efectiva que nosotros logremos cumplir como docentes, que en este caso, pues más que ser docentes, vuelvo y repito, somos facilitadores, somos tutores, somos guías, somos colaboradores, somos acompañantes de todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Este diagrama, entonces, lo que busca es presentar ese enfoque integral sobre cómo se construye el conocimiento en entornos digitales y el papel protagónico que nosotros debemos jugar en el mismo como docentes. Parte de una construcción individual, donde se determinan técnicas como el aprendizaje invertido, el uso de diarios personales, cada uno de los materiales que se van disponiendo y que permiten que el estudiante que aprenda a su ritmo y pueda reflexionar,
pueda cuestionarse y pueda entrar, digamos, a, a proponer, digamos, nuevos conocimientos a partir de lo que se le está entregando. Hay una construcción de conocimiento colectivo que se da a través de las múltiples herramientas que nosotros disponemos, pero más allá de las herramientas es realmente de esos proyectos colaborativos que logren enriquecer el aprendizaje con múltiples perspectivas. Entonces, es como nosotros logramos encauzar esa colaboración, ese relacionamiento y esa puesta en común entre nuestros estudiantes de todos estos elementos para que pues finalmente se puedan plantear cosas realmente innovadoras y creativas. Hay una dinamización de contenidos donde el docente no solo enseña, sino que transforma la experiencia, adapta las estrategias y utiliza las tecnologías para poder promover y mantener la motivación y la conexión permanente con todos los estudiantes en el curso. Y por supuesto, son materiales que no son muertos, y máxime ahora que todo está girando tan rápido, que todo está evolucionando y avanzando, digamos, a un clic. Entonces, pues digamos que tiene que haber una actualización constante. Yo, digamos, no consigo un docente que plantee un contenido y que, pues, digamos, semestre tras semestre, pues siga utilizando el mismo contenido, no lo vaya actualizando, no lo vaya reformulando, no vaya planteando nuevas actividades, porque finalmente, pues, sigue siendo más de lo mismo. El llamado es que ese contenido no puede quedarse estático. El rol del docente implica que revisar, adaptar, innovar continuamente para poder, digamos, responder a las dinámicas del mundo que, vuelvo y repito, van a un ritmo demasiado de acelerado. En resumen, pues digamos que lo que busca esta lámina o lo que plantea es que el conocimiento se construye entre la autonomía del estudiante, el diálogo colectivo y la acción pedagógica reflexiva que nosotros, como docentes, logremos encauzar en los mismos. ¿Listo? Y esto, digamos, donde finalmente pues viene a parar realmente en poder tener, digamos, unos repositorios digitales que para mí, digamos, son de suma importancia porque pues lo que nos permiten es poder entrar a centralizar y a colocar en un solo espacio, pues digamos que los diferentes recursos que necesitan nuestros estudiantes para poder desarrollar sin ningún tipo de dificultad todo el curso, toda la asignatura. ¿Y por qué se habla de ese repositorio? Es porque, pues digamos que yo no puedo llevar a mis estudiantes por aquí por un link, luego ese link le va a abrir otros 5 o 6 links, luego por acá va a ir a consultar otros materiales. Entonces, finalmente yo voy extendiendo la red, voy extendiendo los enlaces y finalmente, pues no sé mi estudiante finalmente dónde se encuentra ubicado y si efectivamente sí logró obtener el acceso a eso que yo quiero compartirle, que por supuesto tiene sentido y significado y valor para lo que estoy desarrollando en ese curso o asignatura. Entonces, digamos que actúan como plataformas centralizadas donde se almacenan, organizan y preservan siempre todos los materiales que yo voy a utilizar en mi curso y que creo que ahorita en la universidad pues lo hemos logrado muy bien gracias a la plataforma Moodle, porque lo que nosotros hacemos es crear una sola aula virtual, que en este caso se denomina curso, y dentro de ese curso, pues digamos que se van disponiendo todos y cada uno de los elementos, los recursos, los componentes, los materiales y demás, digamos, em, sí, materiales educativos o complementarios para que el estudiante en un mismo lugar, que es el aula virtual, pues digamos, pueda tener acceso a todos esos elementos. Y él simplemente se tiene que relacionar y tiene que tener conocimiento de ese espacio para poder entrar y utilizar, pues digamos, todos y cada uno de esos materiales, contenidos y recursos que nosotros como docentes les queremos compartir. Esto pues da
una mejora significativa en el acceso. Sabemos dónde están los contenidos y cómo los estamos guardando y almacenando. Facilita, por supuesto, la colaboración. Permite una gestión eficiente de todo lo que se está disponiendo. Hay una visibilidad y diseminación de todos y cada uno de esos componentes que se tienen, digamos, propuestos, y por supuesto se conserva ese aspecto de integración o de integralidad, donde sabemos que el estudiante, pues digamos, no va a tener pierde y va a poder, digamos, utilizar todo de manera expedita y de manera fácil. Todos estos elementos visuales y materiales en educación virtual, pues digamos que realmente lo que permiten es tener esa claridad, esa facilidad y poder, digamos, darle esa autonomía a nuestros estudiantes para que ellos pues se puedan, digamos, relacionar con los mismos y los puedan utilizar de manera eficiente. Aquí hay algunas reglas entonces que se plantean para poder lograrlo. La primera de ellas es que debe haber una simplicidad en el diseño. ¿Por qué? Porque los contenidos deben ser comprensibles, deben estar bien organizados, deben ser accesibles para todo tipo de estudiantes y, digamos, no tener pues esas limitaciones, porque sabemos que los estudiantes están conectando en diferentes horarios, desde diferentes lugares y desde múltiples dispositivos. Tiene que haber una simplicidad de los materiales. ¿Para qué? Para que esas interfaces realmente no generen ruidos visuales, no generen ruidos funcionales y que realmente logremos que el estudiante se centre, o centre más bien su atención en lo que realmente importa, que qué es el aprendizaje. Entonces, no se trata de tener una cantidad de recursos allá muy bonitos, muy bien presentados, muy bien organizados y finalmente pues no cumplen ese propósito de que realmente le permitan al estudiante aprender. Por supuesto, se acompañan de gráficos, se acompañan de guías de estudio interactivas, se acompañan del uso de simuladores, que ya enseguida pues vamos a entrar a visualizar en algunos ejemplos que les planteo y que les traigo y que por supuesto les van a permitir a ustedes desarrollar esas actividades de esa tercera unidad si no lo han hecho hasta este momento. En este contexto, entonces, digitalizar no es simplemente convertir a PDF, no es simplemente empaquetar un contenido y subirlo, no es simplemente coger una plantilla de Word, diligenciarla y cargarla. Entonces, lo que se busca con esta estrategia de digitalización de contenidos educativos, pues es pensar el contenido para potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes en entornos flexibles y por supuesto que sabemos que van a estar mediados, ¿por qué? Por tecnologías de la información y la comunicación. Para esto, pues tiene que haber una planificación en diseño, ahorita lo mirábamos, es el punto de partida. Requiere identificar claramente los objetivos de aprendizaje y estructurar el contenido de manera lógica, coherente y pedagógica, siguiendo, pues, digamos, como todos esos lineamientos curriculares que demande o que ya tenga planteados la institución. Hay que hacer creación de contenido. Entonces, digamos que realmente aquí es donde la tecnología cobra vida. Se utilizan herramientas digitales como inteligencia artificial, como realidad aumentada, como realidad virtual, como multimedias interactivas, como simulaciones. ¿Para qué? Para poder enriquecer todas esas experiencias de aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero todo eso, ¿de dónde parte? De lo que nosotros como expertos temáticos o como docentes realmente estamos proponiendo en esos contenidos que, digamos, están construyendo y que ya se tienen previstos para poder desarrollar sin ningún tipo de dificultad esa asignatura en las diferentes áreas del conocimiento. Tendrá que haber una evaluación y una revisión. La digitalización debe ser flexible y mejorable. Aquí no se trata de sacar la última versión, creo que no hay últimas versiones. Es esencial evaluar el impacto del contenido, evaluar el impacto de las actividades que estamos planteando e irlo ajustando con base en qué,
en esos espacios de retroalimentación que tengamos con nuestros estudiantes. Tiene que haber una personalización del aprendizaje. ¿Por qué? Porque pues nosotros como docentes debemos estar en la capacidad de adaptar ese contenido a los diferentes ritmos, estilos y habilidades previas y condiciones que nos plantean los estudiantes. Y aquí es, digamos, donde vuelve y cobra sentido la tecnología, porque gracias a ella es que podemos ajustar todas esas experiencias y casi que responder a esas necesidades de aprendizaje individual que nos van planteando nuestros estudiantes. Y por supuesto, tiene que haber un desarrollo de competencias. El contenido no solo debe buscar transmitir una teoría o proponer una teoría o referenciar o traer este autor o traer este caso de éxito, etcétera, etcétera, sino que debe permitirle que el estudiante se forme en habilidades prácticas y transferibles y que finalmente los permita preparar o que les permita prepararse para esa vida personal, profesional y ciudadana, que realmente creo que ahí es donde llega el momento de verdad. No sé si hasta ahí me siguen, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna acotación, porque ya si vamos a entrar, digamos, un poco más en lo que son los ejemplos y cada uno de los recursos que ustedes como docentes pueden ir teniendo en cuenta para, digamos, empezar a transformar los contenidos que hoy ustedes puedan estar desarrollando y que puedan estar, digamos, eh, sí, que puedan estar desarrollando, que puedan estar orientando en sus múltiples asignaturas o cursos o en espacios ya de capacitación y de formación en otros escenarios. Eh, no sé si vamos bien hasta ahí, si tienen alguna acotación, algún complemento que quieran compartirnos para ya entrarnos, pues digamos, como en este espacito final de, creo que en 30 minuticos lo estamos abordando, de todo lo que ya son todos estos recursos interactivos y más o menos cuál es la dinámica de lo que se busca con las actividades de esta tercera unidad. No, profe, todo vamos entendiéndolo bien. Un comentario corto es que, ¿sabes qué? Para que tengas cuando la próxima corte, le puedes decir que en el comercial que nos mostraste está Maluma. Al final, Ah, sí, sí, quien comparte la cerveza es Maluma. Y el sí, señor. concepto del comercial es comparte lo real, no seas artificial. Y hacían referencia a la inteligencia artificial. Simplemente eso. Muchas gracias. Muy bien, David. ¿Y ese análisis lo concluiste al final? ¿Volviste y lo Sí, miraste? lo miré, pues, el señor de Barbita me llamó la atención, pues yo dije, ¿dónde lo he visto? Entonces le pregunté a Ujú, la inteligencia artificial, a Copilot, le pregunté, en el comercial de Michelob, donde actúa un robot, ¿sale algún cantante colombiano? Y me dijo, sí, Maluma. Fue lanzado durante el Super Bowl del año 2020 y bueno, y contó el resto de la historia. ujú. Entonces, mira cómo se utiliza la inteligencia artificial para todo. Para hacer un análisis Sí, exacto, un análisis completo del video. sí, señor. Así es. Muy bien, David. Muchas gracias ahí por tu aporte. A usted, señor. Lo tendré en cuenta. Eh, bueno, entonces, digamos que luego de dar como ese escenario conceptual de lo que se busca con poder entrar a desarrollar una muy buena propuesta de construcción de contenidos y posteriormente a esa construcción de contenidos lograrle dar ese tinte o digamos esa forma ya de diseño instruccional para que luego pueda pasar a ser, digamos, producido, elaborado y desarrollado como un recurso, como un material de digital, pues digamos que no solo nos quedamos en lo conceptual, no solo nos quedamos en lo teórico, no solo nos quedamos en eso del área específica del conocimiento, sino que, pues digamos, ya entran o debemos de tener en cuenta nosotros
cuáles son esos recursos interactivos, audiovisuales y didácticos que debemos irle incorporando a cada uno de esos materiales para que realmente, pues digamos, puedan lograr esos tres aspectos que les mostraba ahorita, que sean interactivos, que permitan, digamos, eh, sí, que sean interactivos, que permitan la colaboración, que sean dinámicos y que finalmente, pues, no solamente se estén disponiendo en un medio de manera plana. Entonces, ahí es donde cobran sentido todos estos recursos que pues, les voy a ir compartiendo y enseguida el ejemplo que les voy a mostrar. Entonces, a nivel de recursos interactivos, podemos utilizar infografías, podemos utilizar multimedia, podemos utilizar líneas de tiempo, podemos utilizar imágenes, podemos utilizar mapas, esquemas o póster y cada uno, pues digamos, aquí les dejo para que ustedes lo tengan como material de consulta, realmente qué es lo que permite o digamos, busca cada uno de ellos y qué es lo que se requiere para poder tenerlo y construirlo de manera, digamos, eficiente y con la calidad y pertinencia necesaria. A nivel de recursos audiovisuales, entonces, pues están los videos, están los podcasts, y desde cada uno de estos están los videopodcasts y cada uno de ellos, pues digamos, con sus connotaciones de bimodalidad, de animación, de stop motion, de tarjetas sonoras y muchos otros elementos que enseguida los van a, a conocer. Algunos ejemplos, ya les voy a mostrar uno real desde dónde parte todo el proceso y finalmente hacia dónde va. Pues digamos que lo que se busca entonces aquí es que eh, podamos tener, digamos, múltiples recursos, que ya aquí los vamos a ver y que se los voy a ir compartiendo, se los voy a dejar ahí vinculados en el diplomado y que son, pues, digamos, actividades interactivas y de gamificación que podemos nosotros irle incorporando a todos estos contenidos que, bien sea que se vayan a desarrollar o que se vayan a trabajar o que se vayan a orientar desde un ambiente virtual de aprendizaje, o que, pues, digamos, nosotros queramos entrar a dinamizarlos, a darles otra connotación y a proponerlos, digamos, con este tipo de actividades en un aula presencial, porque también digamos que lo podríamos lograr. Aquí, pues, digamos, hay glosarios interactivos, retos de ortografía oral, hay spelling challenge, hay onboarding challenge, hay completar textos, hay video quizzes, hay juegos de memoria, prácticas de gramática, arrastrar y soltar, llenar espacios, sopas de letras y crucigramas, ordenar elementos, seleccionar opciones, prácticas con audio y voz. Hay un matching pairs que es pareamiento, seleccionar la opción correcta, ordenar las opciones correctas, drag and drop, grabaciones y sobre esas grabaciones pues ir, digamos, respondiendo algunas preguntas de acuerdo a lo que se vaya visualizando. Flipcards, opciones de falso y verdadero para insertar o escribir texto, para, digamos, encontrar palabras secretas, descubrir cuál es el personaje, menús con respuestas, descubrir la palabra secreta, Zoom interactivos, videos con preguntas. Pueden haber imágenes o recorridos 360 con puntos de referencia y sobre cada uno de esos puntos de referencia ir sacando pop-ups con información relevante a ese punto de referencia. Por supuesto está todo lo de storytelling, secuencias de elementos desplegables y en fin, pues digamos que aquí nosotros, y esto digamos que lo utilizamos hoy desde el área de virtualidad de la IUE, pues digamos es el inventario de los recursos interactivos y de gamificación que hoy por hoy, pues digamos, le venimos nosotros impregnando
agregando a todos y cada uno de esas propuestas de virtualización que hoy, digamos, se vienen generando. ¿Esto para qué? Pues digamos que en el contexto, lo que les quiero compartir es esto. Eh, Miren que yo aquí simplemente voy a tomar un proceso de virtualización completo, que es el que les quiero mostrar, donde voy a centrarme en una asignatura que se llama Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial, para que ustedes miren realmente desde dónde parte todo el proceso. Hay un contenido que nosotros denominamos estructura técnico-pedagógica y que es el contenido que se sienta y escribe un experto temático. En este caso, cada uno de nosotros, digamos desde nuestra experiencia, desde nuestros conocimientos, podríamos fungir con esa labor de ser expertos temáticos para X, Y, Z contenido. Pues miren, esto es lo que nosotros realmente recibimos por parte del experto temático que se sienta y plantea el contenido académico para esa asignatura de gestión ambiental y ordenamiento territorial. Es una asignatura que tiene 3 créditos académicos, que va a ser mediada digitalmente y que, pues digamos, aquí plantea toda su estructura. Entonces, arranca con una introducción general de la asignatura, luego hay un propósito, justificación, metodología y evaluación. Esto, por supuesto, pues se ciñe y va de la mano de lo que son las cartas descriptivas en la IOE y todo lo que se tiene definido a nivel curricular y pedagógico. Y luego, pues digamos que arrancan ya con el desarrollo de la unidad. Unidad 1, fundamentos del ordenamiento territorial. Hay una introducción de esa unidad, hay una pregunta problematizadora y finalmente empieza el desarrollo temático, ¿cierto? Entonces miren lo que nos entrega a nosotros el experto temático. Miren, este es todo el contenido que esa persona se sentó y planteó para cada uno de los temas. Un tema 2, un tema 3 y así sucesivamente. Entonces miren, esto es lo que se entrega de manera completa. Aquí ya plantea una unidad 2 y sigue el mismo desarrollo. Entonces, miren que esto aquí no tiene ninguna instrucción, esto va simplemente 100% en contenido. Y luego cuando pasa entonces por un proceso de diseño instruccional, finalmente, pues este ya es el ordenamiento y todo ese proceso que nosotros le damos a nivel de gamificación, a nivel de estructuración y de poder plantearle el contenido al estudiante, pues digamos de una forma mucho más estructurada, de una forma mucho más diseminada, es decir, tratamos o nos vamos por una metodología aquí que la denominamos nosotros microlearning, para tratar de entregarle desde cada una de las pantallas con las que se va a ir relacionando el estudiante, pues digamos ese contenido que necesita tener, que necesita saber, que necesita conocer para poder apropiarse de ese aprendizaje. Y entonces miren que ya entramos en un proceso de diseño instruccional donde vamos dejando en rojo lo que va para diseño gráfico, donde vamos dejando en verde lo que va para programación, voy a ampliar un poquito, en azul lo que va para audiovisual y en violeta lo que se despliega o se integra directamente desde Moodle. Entonces, miren, ya arrancamos con una introducción general de la asignatura. Solamente va la presentación. Miren que se deja la instrucción para diseño, se deja la instrucción para programación, se distribuye cómo va a estar esa presentación. Entonces va a ir por partes. Va a tener una parte 1, una parte 2, una parte 3. Luego a un propósito, una justificación, que ese por lo general sí lo dejamos así, y luego entramos a abordar cada una de las unidades de aprendizaje. Y dentro de estas unidades de aprendizaje, pues no planteamos el contenido todo hacia abajo navegándolo, sino que miren que lo vamos distribuyendo por cada una de las pantallas. Entonces, esto sería una pantalla
esto sería otra pantalla, esto sería otra pantalla, hasta aquí, y miren que vamos haciendo una distribución de cada uno de los componentes. ¿Para qué? Para que el estudiante pues finalmente no tenga que enfrentarse a perdónenme en el término, casi que un mamotreto de contenido así, digamos, tipo libro, donde él tenga que empezar a navegarlo, pues digamos, desde cada uno de los componentes. Y cada uno de estos slides, pues finalmente va teniendo ¿qué? Va teniendo unos elementos de interacción, va teniendo unos elementos de gamificación, va teniendo unos recursos multimediales, tecnológicos, audiovisuales y demás, que pues digamos se los vamos incorporando para que le permita al estudiante pues ir desarrollando cada una de esas dinámicas. Este es el producto que se le entrega ya a un equipo de producción donde están diseñadores gráficos, donde están, digamos, ilustradores, donde están programadores web, donde están productores audiovisuales, para que, digamos, vayan pasando esto por cada una de las fases de producción. Entonces, si yo ya vengo acá y cierro este elemento, entonces, miren que ya dentro de esta asignatura, entonces yo empiezo a ver ya todo lo que se trabajó a nivel de diseño gráfico. Entonces, lo que se trabajó a nivel de las imágenes para Moodle, lo que se trabajó a nivel de animaciones, lo que se trabajó a nivel de videos, y todo parte, pues digamos, de definir una estructura gráfica sobre la que yo voy a desarrollar este curso y una estructura de navegación, que aquí de alguna forma la vemos. Entonces, miren, ya no es el contenido plano, sino que ya es un contenido donde aparecen recursos, donde voy viendo los diferentes elementos, donde agregamos una barra de progreso que le va mostrando al estudiante realmente cuál es su nivel de avance frente a la navegación o frente al estudio o frente al uso o consumo de este recurso. Y por supuesto, pues digamos todo lo que son los glosarios, las instrucciones y todo lo demás. Entonces, miren, ya se plantea un recurso completo gráfico que, pues por supuesto, le va permitiendo al estudiante ir avanzando. Esta es la propuesta desde la que nosotros partimos, porque posteriormente, pues digamos, yo ya llevo esto a una herramienta que es con la que nosotros trabajamos en línea, que en este caso se llama Figma, y miren que yo aquí ya entro a revisar y entro a visualizar pues ya el desarrollo completo de toda la asignatura. Entonces, se definen unas gamas cromáticas a nivel de los colores, se definen unas fuentes tipográficas que aquí quedan marcadas, se definen unos recursos y elementos, pues digamos ya a nivel de todo lo que va a ser el System Design. Entonces aquí están los colores, aquí están los botones, aquí están los menús, toda la iconografía, fuentes tipográficas y demás, para luego, pues digamos, ya entrar en un diseño completo de esta asignatura. Y esto, digamos, ya es lo que en sí, digamos, cómo se va transformando y cómo se va desarrollando todo ese contenido que ustedes veían ahorita en el Word. Pues miren, cada uno de los componentes y cada uno de esos componentes, pues digamos, se va planteando de una forma gráfica, de una forma estructurada, con todos los elementos que van llevando, que tienen que ir relacionados dentro de ese contenido. ¿Para qué? Para que posteriormente esto pase por las manos de un programador web, de un animador, de un ilustrador, y luego se genere entonces ya un paquete de contenidos completo que si yo ya vengo y lo visualizo desde la plataforma, pues digamos que este va a ser digamos, el resultado final. Entonces ya este contenido simplemente vengo aquí en la plataforma, lo voy a visualizar, voy aquí a buscar el curso. Gestión ambiental y ordenamiento territorial.
que es este. Y si yo ya vengo y entro al curso, pues miren que ya es un curso que está completamente desplegado en plataforma, donde aquí en Moodle se deja la introducción, el propósito, la justificación y la evaluación, y luego ya se entran a trabajar todas las unidades. Y ya estas unidades, pues digamos que se plantean de esta forma. Entonces, ya es un contenido en el cual el estudiante, pues ya sencillamente puede entrar y aquí se le entregan todas las instrucciones necesarias para que él pueda empezar a navegar por todo ese contenido. Entonces ya es un menú interactivo con el inicio, la ayuda, el glosario. Hay un menú de todo lo que él se va a encontrar acá en este curso. Y finalmente, pues ya él arranca toda la navegación de cada uno de los elementos. Pues miren que se va llevando de manera gradual, se va llevando de manera progresiva, se va entregando casi que por píldoras y se le va dando al estudiante pues todos los recursos necesarios para que él de alguna forma pueda empezar a interactuar y pueda empezar a jugar y pueda empezar a relacionarse con este contenido y todos los elementos pues, que finalmente a nivel de gamificación, a nivel de interacción se le están entregando, ¿cierto? Siempre se van dando todas las pautas. Aquí empieza la unidad número 1. Y miren que pues el estudiante finalmente no se tiene que salir de aquí de la pantalla, de todo este recurso, para poder tener, digamos, el acceso completo a todos y cada uno de los elementos que ahorita veíamos que se planteaban en ese documento de Google. Y eso es básicamente lo que buscamos con el poder trabajar con ustedes, digamos, ese acercamiento inicial a lo que es una propuesta ya, digamos, de diseño instruccional o de gamificación, desde la cual, pues, digamos, puedan ir incorporando todos y cada uno de estos elementos. Miren que ya son otro tipo de elementos y de interacciones y de recursos los que de alguna forma se van visualizando y se le van entregando al estudiante ya directamente desde la plataforma. Y por supuesto, pues todo con los niveles de ya pistas o indicaciones o mensajes para que él sepa qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que explorar y cómo tiene que entrar a navegar y a utilizar todo este contenido o estos materiales. Eso pues digamos que les quería mostrar acá en el encuentro para que ustedes vean realmente cuál es el propósito y fin último de poder elaborar un buen diseño instruccional que posteriormente pues digamos permita este tipo ya de usos, este tipo de interacciones y este tipo de relaciones que va teniendo el estudiante con todos y cada uno de sus contenidos. Que no es lo mismo que yo venir y colgar ese documento en Word o venir y colgar ese documento en PDF y que sabemos que para el estudiante de pronto va a ser mucho más complicado, va a ser mucho más aburridor, va a ser mucho más tedioso que si, pues digamos, se logran este tipo de interacciones con lo que desde aquí se plantea, ¿cierto? Eso es, digamos que es como el ejemplo que les quería mostrar. Y ya para continuar avanzando en lo que, pues, digamos, es ya la propuesta de actividades que se tienen en esta unidad número 3. Entonces, pues aquí lo que trato de hacer es poderles entregar a ustedes a través de un ejemplo que lo denominé educación ambiental para niños de primaria, eh, digamos que el paso a paso de lo que ustedes tendrían que hacer con las actividades que están propuestas o que están planteadas desarrollar en esta unidad 2. Entonces, pues digamos que lo que yo les pido en la actividad es que ustedes elijan cuál va a ser el curso, cuál va a ser la asignatura, cuál va a ser la temática que ustedes se proponen, digamos, gamificar o que ustedes se proponen elaborarle un buen diseño instruccional. Para esta actividad, pues digamos, sí está planteado que entren a explorar y entren a utilizar algunas de las muchas IAs que hay. Yo aquí de hecho les dejo relacionadas como las principales. Ya ustedes determinan si lo hacen con Copilot,
si lo hacen con Gemini, si lo hacen con Perplexity, si lo hacen con ChatGPT, si lo hacen con Grow, bueno, si lo hacen con Notebook LM, bueno, cualquiera de las muchas que ahorita hay, no tiene, digamos, ninguna diferencia, solo que, pues digamos aquí para el ejemplo, yo simplemente lo que hice fue utilizar estas tres. ¿Qué hice yo? Pues entré a hacer una exploración inicial del tema y es lo que hice fue que a través de Perplexity obtuve unas fuentes académicas, artículos recientes y resumen general de qué, del tema. En este caso, vuelvo y repito, educación ambiental para niños de primaria. Luego, de acuerdo a todas estas fuentes recopiladas, pues me vine ya a ChatGPT y desde ChatGPT lo que hice fue plantear una estructura inicial de ese diseño gamificado. Entonces le dije a ChatGPT que qué, que me generara ideas de mecánicas de juego, tipos de dinámicas para niños y actividades lúdicas. Y finalmente, lo que hice en Gemini fue hacer una revisión de viabilidad y de ampliación didáctica. ¿Por qué? Porque en Gemini, pues digamos que si yo le agrego a esa inteligencia artificial un muy buen prompt con todo lo que he logrado recuperar aquí en estos dos pasos iniciales, pues digamos que Gemini casi que cuando yo selecciono allá abajito la opción de Canva, él me arma de una vez en línea todo el juego interactivo que yo quería desarrollar. Entonces, por eso, pues digamos que me centré en estas tres inteligencias artificiales. ¿Y qué fue lo que hice en Gemini? Decirle que me planteara ejemplos de uso real de gamificación en educación ambiental y que me los adaptara a ese contexto colombiano con base en esta qué, en esta mecánica de juego que ya había definido desde ChatGPT. Aquí entonces les dejo los ejemplos de los prompts que utilicé, que hice en Perplexity, que hice en ChatGPT, que hice en Gemini. Y finalmente, pues les voy dejando acá a nivel de trazabilidad cuáles fueron los resultados que me empezaron a entregar las IAs ya con esa propuesta de gamificación que le quise plantear. Y luego, pues digamos que miren lo que hice. Puedes diseñar un juego llamado Guardianes del Planeta, donde los niños suben de nivel resolviendo misiones como reciclar objetos, plantar árboles virtuales o responder trivias y le dije que usara insignias, barras de progreso y retos en grupo. A la final, pues digamos, yo no lo quería llamar guardianes del planeta, entonces yo cambié el juego por exploradores de mi ecosistema escolar. ¿Para qué? Para poderlo conectar con el entorno escolar, pues para poderlo llevar a un entorno de escuela. No vamos a plantar árboles virtuales, sino que lo quise cambiar por misiones reales dentro del colegio, de recolección de residuos, siembra real de árboles, ubicación de los puntos de residuos, etcétera, etcétera. Añadí un sistema de puntos por trabajo colaborativo, evaluados por quién, por un docente, que en este caso es el docente tutor e guía, y finalmente pues le integré un foro de reflexiones posterior a cada misión. ¿Para qué? Para poder desarrollar el pensamiento crítico. No se trata solamente de dejarlo aquí como una escenario de gamificación, sino que ya los estudiantes puedan entrar, interactuar, puedan entrar a compartir sus experiencias, puedan entrar a, digamos, recomendar o mejorar las experiencias de otros estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso quise integrar como tal esta herramienta. Y a la final, pues digamos que les dejo la documentación completa de todo lo que, pues digamos, se hizo a nivel desde las IES. Las IAs que yo les recomiendo, que en este caso referencié para este ejemplo, entonces aquí están las principales: ChatGPT, Cloud, Perplexity, Gemini, Copilot y Notebook LM. Y les dejo, pues digamos, son ideales para qué, cuál es la ventaja destacada, y les dejo el enlace de cada una de ellas para que, pues, digamos, ustedes se puedan referenciar, aunque creo que ustedes ya la mayoría, pues, digamos, las vienen utilizando y las conocen. Y ya, pues digamos, mi recomendación, que también se las dejo aquí en la PPT, es que utilicen la IA como punto de partida y no como punto final.
La IA es muy buena para sugerir ideas iniciales, para plantear estructuras, para proponer ejemplos o estilos de redacción, pero el verdadero valor está en lo que cada uno de ustedes decide mantener, transformar y destacar. Y en este caso, pues es la invitación a que pongan todo su conocimiento pedagógico, toda su experiencia y las vivencias que ustedes están teniendo en el día a día, que es el contexto. ¿Para qué? Para que pues siempre vaya con esa última palabra, que sea lo que nosotros le indiquemos. Era lo que decía ahorita David frente a su acotación después del video, que finalmente no es simplemente venir y utilizar las IAs por utilizarlas, sino qué es ese granito, qué es ese valor, cuál es ese sentimiento, cuál es esa necesidad real, cuál es esa forma de interactuar y de hablar con la IA que yo estoy manejando para que finalmente todo eso cobre sentido, genere valor y me posibilite, pues digamos, muchas otras experiencias diferentes a lo que se da, pues digamos, en algo cotidiano. Formulen prompts claros, con contexto y propósito educativo. Un mal prompt genera una respuesta genérica. Un buen prompt provoca ideas valiosas. Y finalmente, pues es enseñar a los estudiantes a ser curiosos, específicos y reflexivos. Y aquí les dejo algunos ejemplos. Los trabajos, en las dos actividades, siempre se pide que citen las IAs como fuentes de apoyo, no como autores. Es fundamental modelar un uso ético y transparente. Por eso, pues digamos que realmente la IA consultada fue esta, en tal fecha, cuál fue el apoyo recibido, y si ustedes hicieron adaptaciones, referencien cuáles fueron esas adaptaciones. Comparen las respuestas entre las IAs para validar la calidad. Y eso es muy importante, pues digamos, uno, por lo menos yo, pues si bien estoy habituado más a una IA que a otra, pues trato como de ir y empezar a hacer comparativos entre unas y otras para poder determinar si efectivamente la que estoy utilizando con mayor frecuencia efectivamente sigue conservando pues como ese nivel que es lo que me permite tomar a mí la decisión final. Eh, ¿Cuál fue más clara? ¿Cuál más contextual? ¿Cuál usó ejemplos aplicables? Y esto sin duda alguna desarrolla el pensamiento crítico digital y evita la dependencia pues ciega en que lo que me responda la IA es simplemente lo que voy a copiar, voy a pegar y voy a utilizar. Y complementen siempre con fuentes humanas y reales. Las IA ayudan, pero no reemplazan la lectura de un artículo académico, la experiencia de un aula o la voz de una comunidad. Entonces, aquí también es invitarlos a ustedes a que utilicen referencias, a que utilicen bases de datos especializadas, a que siempre traigan a colación y en contexto su experiencia real para que puedan, digamos, generar propuestas ganadoras y diferentes. Y ese es, digamos, como el sentido de, de estas dos actividades que se plantean en la unidad número 3. La inteligencia artificial no vino a reemplazarnos, vino a potenciar el pensamiento, elevar la creatividad y multiplicar la productividad de nosotros como docentes o como funcionarios o como personas. Y pues digamos que aquí la invitación es aprender a conversar con ella con criterio, con ética y con propósito educativo para poder, pues digamos, lograr un buen desarrollo de las actividades. Eso es lo que tenía por compartirles el día de hoy. Ya a nivel, pues digamos, de las actividades están planteadas de manera clara en el diplomado. Se las dejé habilitadas hasta ¿qué? Hasta este fin de semana. Ya si ustedes consideran que necesitan más tiempo, espérenme que no estoy encontrando el 2025. Bueno, eh, están habilitadas hasta este fin de semana. Si ustedes consideran que es muy poco tiempo, pues ya me cuentan y entramos a ampliar un poco más las fechas. Mire que apenas hay 3 estudiantes que la han enviado. Yo les amplié el tiempo hasta el domingo. Revísenlas y si necesitan, pues digamos,
otro apoyo o algún complemento o que nos volvamos a reunir para poder, digamos, entrar a que ustedes puedan desarrollarla sin ningún tipo de dificultad, me dicen y con el mayor de los gustos. Aquí está el derrotero completo de la actividad. Finalmente, la invitación es entonces a que ustedes revisen materiales, a que puedan, digamos, definir un producto de la actividad. ¿Sobre qué? Aquí les dejo, digamos, los puntos, qué es lo que se busca con esta entrega. Y finalmente les dejo la guía de entrega de la actividad. Entonces, miren que aquí les digo Diplomado de Docencia Digital Universitaria, unidad número 3, cuáles son los datos iniciales, el análisis crítico de la situación actual, la propuesta de rediseño instruccional, la propuesta inicial de gamificación, las conclusiones, las referencias bibliográficas y el formato de entrega. Entonces, así prácticamente, ¿qué es lo que se pide en esta actividad número 1? Que ustedes seleccionen un curso, seleccionen una asignatura, de ese curso o asignatura seleccionen un tema o un subtema y sobre ese subtema, pues digamos que van a plantear una mini propuesta de diseño instruccional gamificada, que es lo que les mostraba ahorita, netamente el texto. Es el texto, aquí no hay que hacer absolutamente nada más. Este sería el insumo que se entregaría posteriormente a un equipo de producción para que pueda entrar a hacer la virtualización o la digitalización de ese insumo o de ese recurso más bien de aprendizaje. Y en la actividad número 2, entonces, ya ahí sí, basados en este mismo tema o subtema que hayan trabajado aquí, en este análisis crítico y rediseño de esa experiencia de aprendizaje, entonces ahora sí van a construir esa propuesta completa de gamificación, donde le van a decir, aquí debería de llevar esta línea de tiempo, esta línea de tiempo va a entrar así, o vamos a hacer un juego de roles, o vamos a hacer un escape room, donde los estudiantes entran, se encuentran con una misión, esa misión la van a desarrollar de esta y esta forma, van a tener que resolver estos y estos retos y al final el resultado va a ser este. Y desde aquí sí deben de dejar planteada, digamos que una mini propuesta gráfica. Entonces la idea es que utilicen la IA para que la puedan desde ahí desarrollar o que se vayan a ¿qué? O que lo hagan a través de un Gamma o que lo hagan a través de un Canva o que lo hagan a través de un Geniali, que ya tiene plantillas listas y que ustedes pues sin duda pueden entrar a utilizar para ya proponer como tal esa propuesta. Ese es, digamos, como el objetivo de estas dos actividades. Entonces, uno es el documento y el otro ya sí es la propuesta completa con ese documento inicial ya de gamificación, apoyado 100% en las ciencias. Miren que aquí también les dejo el paso a paso y les dejo algunos ejemplos prácticos que ustedes pueden utilizar para el desarrollo de la actividad. Ustedes pueden utilizar un escape room virtual, una simulación interactiva, un juego de rol en línea, competencias de Kahoot, una selección múltiple única respuesta, llenar espacios. O sea, de las 34 más o menos actividades gamificadas que les voy a compartir en el PDF que les mostré ahorita, que es esta PPT que les mostraba aquí, utilicen cualquiera o utilicen varias de ellas para poder entrar a plantear esta propuesta de gamificación. Y aquí les dejo los pasos de cómo estructura esa propuesta de entrega. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda. Me cuentan cómo lo ven con el tiempo, si creen que les da para este fin de semana. Si está muy apretado, me dicen hasta cuándo lo ampliamos. La idea es que tratemos no de irnos más allá de 2 semanas, sí, para que en 2 semanas podamos estar desarrollando nuestro encuentro sincrónico 4 y ya podamos estar haciendo cierre
del diplomado. Entonces me cuentan cómo la ven y quedo atento a dudas, a necesidades, el espacio que crean necesario, inmediatamente me levantan la mano y lo buscamos, nos conectamos y con el mayor de los gustos los apoyo en todo lo que esté a mi alcance. Muchas gracias, profe. Profe, mil gracias. Bueno, con mucho gusto y quedo muy atento y presto pues para que podamos seguir avanzando. Díganme si les dejo las actividades hasta este fin de semana o se las amplío una semana más o cómo lo ven. Profe, si es posible una Unas, semanita más, por favor. sí, más tiempo, sí, señor. Por favor. Listo, perfecto. Entonces yo se las dejo hasta el próximo fin de semana. Listo, Bueno, Listo, profe. profe, muchísimas gracias. Gracias, listo. A profe. ustedes Hasta muchas gracias luego. por su atención y por su tiempo. Una buena noche. Estén muy Gracias, bien. Noche, que profe. Que esté muy descanse. bien. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.